La historia de Singapur es muy interesante porque en la actualidad es uno de los países más ricos del mundo. Según su PIB por persona, está por encima de Suiza, Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, luego de una invasión japonesa a su territorio en 1942, el país quedó destruido, con el 60% de la población en situación de pobreza, con la mayoría viviendo en tugurios y los disturbios raciales eran habituales. El país tenía una infraestructura rudimentaria, no tenía recursos naturales para explotar, ni espacio para la agricultura, pues todo su territorio es similar al tamaño de una ciudad como Las Vegas. Incluso dependía del extranjero para el suministro de agua potable y alimentos. Así que las preguntas son: ¿cuál fue la ventaja inicial que le dio vida a Singapur? ¿Y cuáles fueron las polémicas medidas para sacar al país de las ruinas? En el siglo XIX existían dos compañías que controlaban buena parte del comercio marítimo mundial. Una de ellas era la Compañía Británica de las Indias Orientales, y su carga más rentable era el té chino, y todos los envíos pasaban por el estrecho de Malaca. Pero para proteger esta ruta y hacer el viaje más factible, la compañía quería tener su propio puerto en esta región del mundo. Fue entonces cuando un funcionario de la compañía inglesa llamado Thomas Raffles se encargó de crear un puerto en una isla poco poblada, que es lo que hoy se conoce como Singapur. Aunque era una isla pequeña, tenía una ventaja natural única, y era su ubicación en todo el estrecho de Malaca, una de las rutas más importantes del comercio marítimo mundial, porque conecta a los países occidentales con Asia Oriental. Entonces los ingleses explotaron al máximo esta ventaja geográfica, anunciando al puerto de Singapur como libre de aranceles e imponiendo tasas portuarias mínimas. El estatus de puerto libre atrajo a comerciantes de varias partes del mundo, y esa fue una de las razones principales del éxito inicial de Singapur. Para los ingleses, Singapur significaba competir contra el monopolio del comercio marítimo que tenían los holandeses. Las intenciones de Thomas Raffles eran claras: nuestro objetivo con Singapur no es el territorio sino el comercio, y desarrollar la mayor libertad posible en el comercio y la igualdad de derechos para todos con protección de la propiedad y la persona. Y estas ideas tan avanzadas para la época fueron la base del desarrollo económico que vendría décadas más tarde, porque antes de esto Singapur iba a experimentar el momento más trágico de su historia. Aunque Singapur estaba relativamente lejos de Europa, no estuvo a salvo de los conflictos mundiales del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió en 1941 a Malasia y a Singapur en 1942. Durante 3 años, la pequeña isla sufrió una masiva destrucción. Además, fue descuidada por parte del Imperio Británico durante su reconstrucción cuando terminó la guerra. De manera que Singapur estaba en las ruinas, con pésimas condiciones de vida y con una creciente violencia debido a las tensiones raciales entre habitantes de origen chino y malayo. Con este panorama, la idea de independizarse del Reino Unido comenzó a ser popular, y finalmente los singapurenses confiaron en Lee Kuan Yew para lograrlo. En 1955, Lee fue elegido como primer ministro, quien creía que la única forma que Singapur podía sobrevivir era fusionarse con su vecino Malasia, pues consideraba que su país era muy débil y pequeño para defenderse por sí mismo. Por eso, en 1963, Singapur se unió a Malasia. El problema es que en Malasia llegó al poder un partido político con la promesa de dar prioridad a los malayos, por lo que vieron a Singapur como una amenaza para la estabilidad política y social del país, de modo que expulsaron a Singapur solo 2 años después de haberse unido. La situación de Singapur no podía ser peor: sin recursos naturales, sin industria, un mercado interno pequeño, elevada pobreza, muchos adictos al opio y unos vecinos más poderosos y hostiles y reacios al comercio. Por lo tanto, el primer ministro Lee sabía que la única forma de crecer era atraer a la inversión extranjera. Es decir, la política era retomar las ideas de libertad económica que había adoptado Singapur desde sus inicios cuando se creó el puerto libre. Por eso los impuestos y las regulaciones fueron escasas. De esta forma, Singapur comenzó a destacar en la región como una zona atractiva de inversión. Es decir, esta política de apertura a la inversión extranjera fue exitosa porque los países vecinos estaban fuertemente marcados por ideales comunistas. Estos países de la región imponían barreras proteccionistas a los capitales extranjeros, los cuales tildaban de imperialistas económicos. Así que Singapur supo aprovechar de nuevo su puerto y su privilegiada ubicación, orientando su economía al comercio.
y tampoco es que hubieran muchas otras alternativas debido a su mercado interno tan pequeño de solo 2 millones de habitantes. Las compañías extranjeras comenzaron a llegar también a Singapur gracias a que las políticas comunistas de Mao Zedong en China ahuyentaron a los inversionistas de Hong Kong y Taiwán. Sin embargo, en Singapur todavía existía malestar social y tensiones étnicas internas, por lo cual se optó por restringir las libertades individuales. Se aplicaban duros castigos por generar disturbios, consumir drogas, por hacer grafitis e incluso por masticar chicle. Para el primer ministro Lee era la única forma de estabilizar la nación, pues creía que a la población no le importaría la disminución de sus libertades si eso significaba proporcionar prosperidad económica. Otra medida fue que desde 1966 el inglés se utilizó como lengua común para todos los singapurenses y como lengua principal de enseñanza en las escuelas. Esta decisión no solo contribuyó a suprimir tensiones étnicas, sino que también facilitó que Singapur se convirtiera más adelante en una ciudad global. Lee también tomó medidas drásticas para acabar con la corrupción. Condenó a muerte a los sospechosos y ofreció a los funcionarios públicos altos salarios para reducir el deseo de incurrir en corrupción. Estas medidas funcionaron porque en la actualidad Singapur es uno de los países menos corruptos del mundo. Todas estas políticas implementadas luego de la independencia de Singapur se dieron en el marco de una cultura meritocrática. La meritocracia es un sistema de gobierno en el que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. En Singapur desde pequeños a los niños se les enseña en las escuelas la importancia del trabajo duro y que la prosperidad está al alcance de cualquiera. De hecho, en un estudio reciente, el 89% de los singapurenses encuestados afirmaban que el trabajo duro es el ingrediente clave del éxito económico. Incluso la posición del gobierno con las ayudas sociales también sigue una estricta coherencia con la filosofía meritocrática. Cuando se ofrecen ayudas sociales suelen estar estructuradas de forma que no fomentan la dependencia de la asistencia social. La postura del gobierno es que las familias y las comunidades deben proporcionar la primera línea de asistencia social antes que recurrir al gobierno como último recurso. Por lo tanto, incluso los discapacitados y los ancianos deben demostrar que no tienen ningún familiar del que puedan depender económicamente antes de optar por la asistencia social pública. El primer ministro Lee también fomentaba la cultura empresarial diciendo esto: si quieren tener más empresas de éxito, los singapurenses deben aceptar una mayor disparidad de ingresos entre los que tienen éxito y los que no tienen. Entonces, resumiendo, su estratégica ubicación en medio de una importante ruta marítima, las políticas económicas del libre mercado, la lucha contra la corrupción y la cultura meritocrática ayudaron a que Singapur pasara de ser muy pobre y sin esperanza a ser un centro financiero global y uno de los países más ricos del mundo. De todas formas, Singapur sigue siendo una nación muy joven y es probable que sus instituciones se vayan moldeando para permitir no solo libertad económica, sino también mayores libertades civiles. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.